Con la campaña electoral terminada y a apenas unas horas para que abran los colegios electorales en Voz Populi, por último día analizamos las claves de estas elecciones autonómicas y municipales del domingo 28 de mayo. Hoy vamos a hacerlo con el adjunto al director de Voz Populi, con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Alberto, una campaña un poco atípica en la que además podríamos decir que al PSOE le ha mirado un tuerto, especialmente en la recta final, con esas tramas de compras de votos en varias localidades de España, especialmente el foco puesto en Melilla y también en Mojácar. No sé si este escándalo puede suponerle pues un último varapalo al PSOE en la última hora de cara a los comicios, sobre todo en aquellos territorios donde el voto está más indeciso. Pues sí, Alberto, ciertamente la campaña se le ha hecho excesivamente larga al PSOE, ¿no? Sin solución de continuidad. Ya en la pre-campaña tuvo muchos problemas, tuvo los problemas con la ley del solo sí es sí y la excarcelación de más de el beneficio de más de 1000 agresores sexuales que vieron rebajada su pena y más de 100 que están en la calle. Como digo, sin solución de continuidad, luego pasamos a las listas de Bildu con un nuevo escándalo y las dos últimas semanas de la campaña han estado protagonizadas sobre todo por la compra de votos, los escándalos primero en Melilla, donde su socio, Coalición por Melilla, que no olvidemos, su presidente está inhabilitado por precisamente compras de votos y no puede presentarse a estas elecciones, y pese a ello estaba en coalición con el PSOE y con un tránsfuga de Ciudadanos. Como digo, ahí saltó el escándalo de la compra de votos por correo, y cuando parecía que esto se iba a circunscribir a Melilla, pues bueno, ha proliferado, y la última semana apareció una auténtica crónica de sucesos, ¿no? Detenciones en Mojácar, detenciones también en un pueblo de Murcia, están instrucciones en un pueblo de Murcia, en un pueblo de Cádiz también. Yo creo que al PSOE, efectivamente, esta última semana le va a pasar mucha factura. Ya le pasó la primera con la lista de Bildu, pero según todas las encuestas, lo que parece ser es que esto puede darle la puntilla, y el temor, de hecho, se ha instalado entre los varones, y desde Ferraz se está intentando, bueno, pues calmar una auténtica rebelión, porque esta proliferación de casos, de detenciones y de acusaciones puede inclinar definitivamente la balanza en todas esas comunidades como Valencia, como Aragón, que estaban en duda y que estaban los gobiernos dependiendo de un solo escaño. Pues evidentemente, y según todo parece indicar, esto puede haberle dado la puntilla a las aspiraciones del PSOE. Claro, una trama, la de la compra de votos por correo, que se ha saldado con la detención de una treintena de personas, que es verdad que ha ocupado los grandes titulares de los últimos días de campaña, pero es que veníamos previamente, lo estábamos mencionando ya ahora, veníamos previamente de otro asunto que también había ocupado los grandes titulares, que era la inclusión de etarras por parte de Bildu en sus listas electorales. Una inclusión, además, ante la cual reaccionaba un poco con la boca pequeña el PSOE en las primeras horas, hasta que luego ya sí que empezó a poner más el grito en el cielo, un poco empujado también por esos varones que se han desmarcado, no ya solo en campaña, sino en los últimos meses, pues del aparato central, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Paje, en Lambán. Realmente esa inclusión de etarras en las listas de Bildu también le puede haber asestado un buen golpe al PSOE. Desde luego, porque además, como decías tú, la pasividad es lo que primó en los primeros días. Si no llegase por las víctimas y por Covite, que denunciaron esa existencia de 44 etarras en las listas de Bildu, pues posiblemente hubiera pasado desapercibido, ¿no? No hay que olvidar que el PSOE tiene en Bildu uno de los socios preferentes, con él ha pactado la ley de presupuestos, con él ha pactado la ley de vivienda, y entonces, bueno, no se puede llamar andanas y no puede decir que no lo sabía. Los varones también son bastante hipócritas, ¿no? Porque levantan la voz cuando ven que sus aspiraciones electorales pueden verse tocadas. Pero bueno, sí, desde luego lo hemos visto en elecciones pasadas, sobre todo en Andalucía, cuando pensaban en Ferraz que esto no iba a pasar factura, el pacto con herederos de ETA o el pacto con independentistas como Esquerra, pues al final se ha garantizado la mayoría absoluta de Juanma Moreno en la segunda legislatura. Y por supuesto que esto va a pasarle factura también para el resto de España, este tipo de socios que tiene. Nos decía hace unas horas Isaac Blasco, el jefe de mesa de redacción de Voz Populi, que esta campaña era algo así como una primera vuelta de cara a las elecciones generales de finales de año. Si esos resultados que estamos viendo que se puede producir, ese cambio de colores en varios puntos del mapa político se produce, ¿qué es lo que podemos esperar de Pedro Sánchez de los próximos 6 meses de cara a las elecciones? ¿Cómo podría hacer para reconducir el vuelo, si es que puede hacerlo? Desde luego, sí se han planteado el 28M como un plebiscito, Sánchez sí o Sánchez no.
Eso empezó a hacerlo Isabel Díaz Ayuso, siguió luego Génova y el propio PSOE lo ha decidido hacer así, que este 28M no sean unas elecciones municipales autonómicas al uso, sino que sea un referéndum sobre la continuidad de Sánchez. Con lo que va a depender yo creo que del varapalo y de los resultados de este domingo. Si el vuelco es espectacular, va a tener mucha presión desde dentro, mucha más presión desde dentro, porque el PSOE va a ver las orejas al lobo y cuando Sánchez se vaya, el PSOE tiene que seguir y las ruinas que van a quedar, va a ser muy difícil edificar algo sobre ello. Si el vuelco no es tan espectacular, Sánchez intentará seguir y buscará culpables, alguna cabeza que cortar. Todos indican que en este primer momento puede ser Félix Bolaños, el elegido para cortarle la cabeza por parte de Pedro Sánchez, igual que hizo tras el 4M con Iván Redondo, con su anterior jefe de gabinete. Y bueno, Sánchez sabemos que una de sus especialidades es el manual de resistencia, ¿no? Él va a intentar continuar porque él, entre las municipales y las generales de diciembre, tiene el semestre europeo que será donde intentará lucirse, intentará buscarse las habichuelas para el futuro y como una de sus aspiraciones es presidir el Consejo Europeo y tiene 6 meses para ello. Pues con este análisis y también con ese titular sobre Félix Bolaños nos quedamos y seguiremos también muy atentos contigo a los mandos, por supuesto, la noche electoral aquí en Voz Populi. Alberto Pérez Jiménez, adjunto al director de Voz Populi, gracias por el análisis. Gracias a vosotros. Y si quieren leer el análisis del adjunto al director y toda la información que estamos publicando sobre esta recta final de la campaña, tienen todo disponible a través de nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.